Bienvenidos de regreso a TV Perú Noticias, y ya se encuentra en el estudio un grupo muy especial. Se trata de miembros de la organización Infant, que es una organización que vela por los derechos de los niños y los adolescentes. Se encuentra a mi derecha Yesenia Huamanyahui, ella es educadora Infant. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. También está en estudios Yasmín Dávalos, que es de la organización Amigos por Siempre de Villa El Salvador. Tiene solo 13 años y ya es activista. Buenos días. Buenos días. Y Gabriel Herrera Céspedes, del Consejo Consultivo de Niños, Niñas, Adolescentes de Lima Metropolitana. Bueno, el tema que estamos tocando viene primero a raíz de estas actividades del Ministerio de Trabajo, de Justicia y de la Mujer en la frontera con Brasil para luchar contra el trabajo infantil, que es una especie de maltrato indirecto, ¿no? Tal vez no intencionado, pero maltrato al fin y al cabo, o una violación a los derechos de los niños, ¿no? ¿Qué opinas tú del trabajo infantil en nuestra sociedad? Bueno, nosotros somos un instituto de formación para adolescentes y niños trabajadores. También he sido niña trabajadora desde los 8 años. Y nosotros estamos más por el tema de la valoración crítica del trabajo, no por la eliminación o erradicación del trabajo infantil, porque es bastante abstracto. Nosotros valoramos a los niños que trabajan porque lo hacen frente a una realidad de pobreza donde el sistema no responde necesariamente a las realidades de las infancias trabajadoras, ¿no? Pero también cuestionamos las condiciones de explotación, es decir, que muchos niños están en una situación de explotación, están frente a un contexto de riesgo frente a sus vidas, ¿no? Y lo interesante sería cómo el Estado, a partir de esta realidad que vivimos en el país, porque incluso la cosmovisión sobre el tema de los niños trabajadores es distinta que al occidental. Nosotros vemos al trabajo como una cuestión productiva, como parte de la vida cotidiana, del aporte a la familia, a la comunidad y al país. Es más, los niños trabajadores hacen un aporte del 0.9% según el Producto Bruto Interno. Entonces sí hay un aporte a nivel de la educación. Entonces cuando decimos que los niños solamente deberían estudiar y jugar, ¿cómo podemos estudiar si a veces el colegio te cuesta carísimo y los niños trabajan para ir al colegio? Bueno, ¿no? hay dos corrientes en este aspecto, ¿no? Una que está completamente en contra de todo tipo de trabajo infantil. Las tareas menores como lavar el auto, papá, no cuentan, ¿no? Pero sí, digamos, por ejemplo, cumplir jornadas de 8 horas. En este lado, que está a favor de un espacio en el que los niños puedan trabajar, respetando sus derechos, ¿cuáles son las condiciones en las que el trabajo realizado por niños y adolescentes puede ser justificado? Por ejemplo, los padres, o en todo caso el Estado, debería valorar el trabajo, pero que estén según la capacidad de los niños. Por ejemplo, hay niños que trabajan en sus familias, ¿no? Junto con sus padres, ¿no? Entonces tenemos cierta garantía también de protección, ¿no? Lo segundo es que el Estado, por ejemplo, debería hacer primero una encuesta real de cuántos niños están trabajando en el país y una lista de qué tipos de trabajos se están desarrollando, y a partir de eso poder elaborar políticas que puedan proteger a los niños que están trabajando. Y a eso vamos un poco al tema de violencia, por ejemplo, ¿no? Porque muchos de los niños que trabajan en las calles son botados por los mismos policías, son golpeados, pero esa es una parte de los policías, porque hay otro grupo de policías que también organizan a los niños que trabajan, ¿no? Como ha sido antes el programa Colibrí, que ahora está desactivado, ¿no? Claro, lo que pasa es que el trabajo en las calles sí está considerado incluso por la ONU como un trabajo de alto riesgo y que pone al niño en una situación vulnerable. La calle no es un lugar en el que debería estar trabajando el niño. Se puede justificar tal vez realizar trabajos menores con los papás, en el campo, pero no en la calle, en una urbe, porque no se puede controlar, digamos, las circunstancias del trabajo. Por supuesto, pero sin embargo hay una realidad. Los niños trabajan en la calle
y tienen que hacerlo porque es la otra alternativa o es la fuente de poder satisfacer ciertas necesidades que el Estado no puede satisfacer. Es igual, muchos padres trabajan en la informalidad también, ¿no? Entonces mucho se dice de que los niños no trabajen, pero ¿cuántos de los papás viven en la informalidad también trabajando en las calles? Incluso son contratados por contratantes y contratantes y contratantes que viven una situación muy extensa, y muchas veces esta tensión y esta presión hace que la violencia aflore más incluso en las propias familias, ¿no? Porque viene con una carga y que a veces es descargado en los niños y en los adolescentes, ¿no? Yesenia, mencionaste que tú fuiste una niña trabajadora, ¿no? ¿Qué tipo de labores realizaste tú? Bueno, yo vengo de una familia del campo. He trabajado en el campo junto con mis abuelos, hemos estado también en la misma ciudad, ¿no? Cuidando niños, vendiendo en la calle, ¿no? Vendiendo en los mercados, ¿no? Hasta lo último que hice fue vender productos de primera necesidad en un mercado, ¿no? Allá mismo en Abancay. Y bueno, desde ahí fui parte de una organización de niños trabajadores, ¿no? Y que sigue existiendo esta organización de niños trabajadores donde están organizados muchos de ellos a nivel nacional, ¿no? Y sería de repente interesante considerar una entrevista con ellos también, ¿no? ¿Qué piensan de todo este tema que se está desarrollando? Ahora, si bien es cierto que es una realidad el trabajo infantil, también es cierto que esto viene de un pensamiento que ve a los niños como utilitarios, ¿no? Como personas que tienen que ser puestas a un fin productivo, y además una persona que tú puedes controlar, ¿no? Y de ahí viene esa sensación de tener derecho a castigarlos, ¿no? El castigo físico para moldearlos, para, digamos, guiarlos en el que los padres consideran es el camino que deberían ser, ¿no? Claro, efectivamente, por eso estamos ahora en una campaña que se llama Infancia sin Castigo, Infancia sin Violencia. Es una campaña que busca la prohibición del castigo físico y humillante, precisamente como tú lo has dicho, porque ha sido una forma natural y común de corregir a los niños y adolescentes a través de la violencia, ¿no? Y esto ha sido una puerta de entrada a que siga armando más cadenas de violencia. Muchas veces, por ejemplo, la violencia que vivimos ahora también es el resultado de lo que se vivió en el pasado, ¿no? Porque hemos tenido una educación muy conservadora, una educación muy moralista, ¿no? Y donde, por ejemplo, se ha utilizado mucho la violencia para corregir a las personas, que ha promovido más miedo que conciencia, ¿no? Y ha creado también muchas veces personas muy rebeldes, personas muy conflictivas, ¿no? O personas muy sumisas, ¿no? Entonces esto ha sido consecuencia de ese tipo de educación que se ha tenido. Entonces es momento de romper ese círculo de violencia, ¿no? Y poder generar otras formas de corrección a los niños y adolescentes que no tenga que recurrir a la violencia. Ahora, según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, lo que va del año ya se van registrando 9.000 denuncias de violencia contra niños, niñas y adolescentes, que es una cifra que prácticamente se ha triplicado de años anteriores. Ahora, ¿esta cifra se debe a que existe más maltrato o que existen más denuncias? A ver, para empezar, es un tema que se está visibilizando, ¿no? Hablamos de castigo físico y humillante porque es una forma natural y que ha sido aceptado y que sigue siendo aceptado todavía por el Código del Niño y del Adolescente en el artículo 73, en el inciso D, que los padres tienen derechos y deberes de corregir moderadamente a sus hijos. ¿Hasta dónde es moderado? ¿Qué es moderado? Deja una libre interpretación a los padres, a los adultos en general, ¿no? Entonces, frente a esa situación, ante todo este proceso de movilización ya se va yendo visibilizando las estadísticas, ¿no? De cómo la violencia también está a flor de piel en las familias, ¿no? Solamente y en el hecho de corregir, ¿no? Porque la frase típica de te pego porque te quiero, yo quiero que aprendas. Entonces la forma de pegar, o sea, la forma de violencia relacionado con el amor, con el cariño, y no debe estar relacionado. Y eso es lo que pasa con muchas mujeres, por ejemplo, que piensan incluso que el amor es igual a violencia, ¿no? Entonces, precisamente porque desde pequeño se ha ido promoviendo la violencia que está relacionado con el amor, con el cariño, con el afecto, con el respeto, ¿no? Claro.
Y bueno, para conversar un poco con los chicos que han venido a estudios, Yasmín, cuéntanos de qué forma contribuyes, digamos, a organizar a chicos de tu edad para luchar contra el castigo a los niños, ¿no? Y la violencia hacia los niños. Bueno, en mi comunidad asistimos a reuniones 3 veces por semana. Como estamos de vacaciones, hemos empezado a hacer 3 veces por semana, pero meses anteriores eran sábados y domingos, en la cual todos no podían asistir. Uno porque tenían cosas que hacer en su casa, u otros porque hay de varias maneras. Y nosotros... ¿Cómo ven ustedes este tema del castigo? Por ejemplo, me imagino que entre ustedes deben conversar y compartir experiencias, ¿no? Cuando un adulto los castiga de forma física, ¿qué hace con su autoestima? ¿Qué hace con su forma de sentirse sobre ustedes mismos, no? Obviamente que nos baja la autoestima y nos hace sentir mal. Yo creo que no es bueno que estén compartiendo la violencia contra sus hijos, porque así mientras ellos van creciendo, de la forma van creciendo, van a seguir esos pasos y van a seguir haciendo una cadena de violencia. Y creo que eso no es correcto. Por supuesto, se trata de detener la cadena. Y Gabriel, me sorprende, tiene solo 12 años, pero ya forma parte de un consejo consultivo de niños, ¿no? Un nombre sumamente grande, ¿no? Y que requiere mucha responsabilidad, ¿no? ¿De qué forma trabajan en este consejo? Bueno, en el Consejo Consultivo hemos añadido en nuestro plan operativo anual lo que es la campaña Infancia sin Castigo y Infancia sin Violencia, ya que nos parecía muy importante concientizar a los padres más que todo sobre que hay otras maneras de castigo, no dándole golpes, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera nosotros estamos contribuyendo con los niños. ¿Y qué castigo recomiendas, por ejemplo? Por ejemplo, nos quitan la televisión, o te quitan lo que más te gusta. Te duele, pero no físicamente. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta a ti, por ejemplo? A mí me gusta mirar televisión, estar en la computadora. A veces leer libros, pero con los libros tampoco no me castigan. Bueno, entonces definitivamente hay que saber escuchar a los chicos para llegar a un diálogo y así corregir ciertas actitudes y no necesariamente golpearlos, ¿no? Entonces, solamente para hacer la invocación, ¿cuánto tiempo va a durar esta campaña y cómo podemos hacer los ciudadanos para participar de ella? Bueno, para empezar, 2 cosas. La primera es un tema legal. Hay la necesidad y urge al Estado, por ejemplo, de aprobar una ley que prohíbe el castigo físico y humillante. Ya se aprobó en la Comisión de la Mujer y Familia. Ahora solamente falta la Comisión de Justicia para que pueda pasar a la agenda del Pleno, pero al mismo tiempo esto necesita que haya una voluntad política. Es decir, que todos los congresistas que tenemos puedan darle la prioridad necesaria para que esto se pueda aprobar. Y a partir de esto se puedan generar nuevos mecanismos de trabajo, no tanto con las familias, con las escuelas, con los centros de atención a niños y adolescentes, etcétera, y que puedan formar, porque es una ley civil, no es una ley penal, ¿no? Para empezar. Y lo segundo, nosotros estamos este domingo 16 haciendo un abrazo por la infancia en la Plaza de Armas, precisamente donde estamos invitando a toda la sociedad en general, a los artistas, a los papás, a las mamás, ¿no? A las autoridades, porque ellos tienen una responsabilidad importante en este proceso, a todos los profesionales también, sobre todo aquellas profesiones que trabajan con las personas, ¿no? Precisamente para poder darnos un abrazo por la infancia, porque el abrazo es un símbolo de rechazo, no es un símbolo de confianza, de amor, de fraternidad, ¿no? Y hay que promoverlo siempre, ¿no? Y que no solamente esté ligado a una cuestión de repente simplemente, o de que esté tergiversado, ¿no? Sino de que un abrazo sea algo sincero, ¿no? Y muchas veces eso debería ser una de las primeras prioridades, llegar a casa y dar un abrazo a nuestros hijos, ¿no? Hablarles de palabras, cómo están, cómo han ido las cosas, ¿no? Esos pequeños detalles que cuentan muchísimo en la relación de las personas. Bueno, muchísimas gracias. La invitación está hecha, entonces, un abrazo por la infancia en la Plaza
de armas. La convocatoria está hecha, así que vaya con toda la familia a participar de este evento y contribuir, digamos, a luchar contra el maltrato hacia nuestros niños. Bueno, continuamos con más información en TV Perú.